Bueno, entonces vamos a iniciar con la primera clase como tal sobre el curso de geometría. Les recuerdo pues que seguimos el libro de José Rodolfo Londoño de geometría euclidiana. Y bueno, de hecho, el primer capítulo del libro pues es un curso de geometría, pero el primer capítulo del libro prácticamente no habla de geometría. El primer capítulo son 6 módulos y de hecho el primer módulo habla pues de geometría, pero es como una parte introductoria histórica, simplemente es como, digamos, algunos hechos históricos o como alguna reseña histórica sobre la geometría. Y ya del módulo 2 al módulo 6 prácticamente no mencionan geometría. Entonces son básicamente como algunas, digamos, fundamentos desde la matemática, desde la lógica, que se requieren para geometría, porque como es geometría euclidiana, el enfoque es muy desde la demostración, casi que todo, pues los resultados que tengamos o que veamos sobre la geometría los vamos a demostrar. Entonces, claro, se requiere que ustedes al menos tengan ciertas bases matemáticas, algunas leyes y también algunas leyes lógicas y algunas bases lógicas para poder entender qué es una demostración y, bueno, y empezar a aplicar la demostración. Entonces, el tema principal, digamos, de este video es la demostración. No vamos a pretender pues dar una definición muy rigurosa sobre la demostración. Desde la demostración pues hay diferentes como niveles de rigurosidad, ¿cierto? Eso también depende de como de qué tan bien argumentado, pues como es una demostración, yo quiero demostrar con argumentos la tesis. Entonces también depende quizás un poquito del profesor. Para un profesor de pronto alguna demostración de cumplir esta característica, una forma de hacerlo es a través como de una tabla, básicamente. Otro profesor de pronto no tiene que ser como tan riguroso, no tiene que ser tanto en forma de tabla, pero sí que cada paso esté bien argumentado. Entonces sí, también depende quizás del enfoque que le dé el profesor, qué tan riguroso sea la demostración. Pero en esencia, una demostración, yo lo podemos ver como una cadena finita de proposiciones que sean verdaderas, que nos van a conducir básicamente a la tesis, a lo que queremos demostrar. En esencia, pues es como la idea. Entonces, lo importante es que pues tiene que ser finito. Yo nunca voy a poder tener una demostración infinita, pues porque nunca la voy a poder escribir, nunca la terminaría de escribir. Y que todo sea verdad, ¿cierto? Eso es algo bastante importante. Todas las proposiciones tienen que ser verdaderas. O cuando aquí en el libro pues mencionan supuestamente verdaderas, es como que uno las asume o uno supone que son verdaderas, como las hipótesis pues, o utilizando tal teorema que uno supone que es verdad. Como cuando uno al resolver una, digamos, ecuación matemática, si en algún pasito, si en el primero o segundo paso me equivoqué en un signo, eso ya me daña de ahí para abajo prácticamente todo y ya digamos que todo el ejercicio está malo por equivocarme en un signo. Entonces, similarmente también ocurre en la demostración. Si en el tercer paso de la demostración yo escribí algo falso y de ahí en adelante
yo sigo mi demostración, los pasos siguientes dependen de ese paso anterior, de ese paso número 3, y eso ya me puede dañar toda la demostración, ¿cierto? Si yo escribo algo falso, si yo escribo algo que no es cierto, ya eso me puede dañar todo. Entonces es algo muy importante. Entonces, lo ideal pues es que para una demostración esté 100% correcta, pues todo debe ser verdadero, y no solo todo debe ser verdadero, sino que todo debe estar argumentado, ¿cierto? Cada proposición verdadera debe estar argumentada, tiene una razón, no simplemente es porque yo digo que es verdad y ya, sino porque lo demuestro a través de una razón, ¿cierto? O la argumento correctamente. Entonces, una proposición o relación resultante de otras mediante el proceso de demostración se llama deducida o demostrada. Cuando se han establecido los términos primitivos, los términos definidos y un sistema de postulados, podemos continuar definiendo nuevos términos y formulando proposiciones nuevas que no entran o conducen a contradicciones y cuya verdad o falsedad debe probarse. Tales proposiciones se llaman teoremas. Entonces, sí, o sea, básicamente, a partir, digamos, de unos términos iniciales, que si uno lo quiere ver en geometría puede ser, digamos, a partir de puntos, líneas, planos, figuras, triángulos, rectángulos, a partir de algunas definiciones, que significa que líneas sean paralelas, que significa en el triángulo, por ejemplo, que significa la altura, la mediana, la mediatriz. Bueno, a partir de esos términos, uno va a construir o plantear teoremas. Uno de los teoremas más famosos, pues, digamos, el teorema de Pitágoras. Y el teorema, pues, debe probarse, ¿cierto? El teorema puede ser verdad o puede ser falso. En algunas ocasiones uno propone alguna cosa que termina siendo falso y debe probarse. Y todo es una construcción, y lo interesante es que una vez se prueba el teorema, pues ya lo puedo aplicar en la demostración de otro teorema, digamos, más complejo o más avanzado, o de otro ejercicio o de otro resultado, pues cierto. Una vez uno demuestra un teorema, el teorema ya queda demostrado para siempre, por así decirlo, y ya siempre lo va a poder utilizar. Entonces, un teorema es una proposición cuya validez se puede demostrar utilizando elementos conocidos, mediante operaciones lógicas. ¿Cierto? Todo eso a través, digamos, de la lógica, todo debe estar bien argumentado. No siempre tenemos evidencia directa de la validez de un teorema. Entonces, por ejemplo, desde el colegio, ustedes saben el teorema de Pitágoras y lo utilizan en ejercicios y lo han aplicado, pero quizás muchos de ustedes, por no decir que todos, no tienen claro una demostración del teorema de Pitágoras, ¿cierto? No saben demostrar el teorema, lo usan, pero no lo saben demostrar. Entonces, bueno, en este curso pues vamos a demostrar, como les decía, casi que todos los teoremas, incluyendo pues el de Pitágoras. Entonces, pues todo va a estar muy bien construido, todo va a requerir pues una demostración. Entonces, la demostración consta de 3 partes. Entonces, básicamente, la proposición que se trata de demostrar, los fundamentos empleados, bueno, básicamente los fundamentos y un procedimiento. Entonces ya les habían pues como mencionado a grandes rasgos este esquema. Este esquema pues como que resume todo.
y es hipótesis, proceso deductivo, que es lo que llamamos pues como los fundamentos, y la tesis. Entonces cualquier ejercicio o demostración, a partir de unas hipótesis, queremos llegar a la tesis, y todo ese proceso para llegar de la hipótesis a la tesis, pues debe tener una fundamentación en el sentido de que vamos a tener, digamos, unos postulados iniciales, unas definiciones y teoremas, ¿cierto? Entonces, como les decía, una vez uno ya demuestre un teorema, yo puedo utilizar, por ejemplo, el teorema de Pitágoras para demostrar otro teorema, una vez esté demostrado el teorema de Pitágoras. Entonces, lo inicial son definiciones, términos primitivos, postulados y otros teoremas. Y a partir de esto, y a partir, digamos, de esta parte del proceso deductivo, se va a basar mucho como en, digamos, leyes de la aritmética, leyes de la lógica. Aplicando esas leyes, voy a llegar a mi tesis o a la conclusión. Entonces, este sería pues como el método de demostración. Entonces, este método es generalmente usado en las ciencias físicas, naturales, sociales también, porque como les decía, a partir de una serie finita de casos, se llega a la afirmación de la verdad de una proposición. Entonces, generalmente la estructura de una demostración se expresa por medio de una implicación de la forma H implica T, es decir, de las hipótesis vamos a llegar o concluir la tesis. Entonces, donde se acepta que H, la hipótesis, es verdadera. Uno siempre supone que la hipótesis es verdad, ¿cierto? Entonces, un ejemplo pues muy bobo, pero suponiendo, ¿cierto? Si en un ejercicio se dice, bueno, suponiendo que los cerdos vuelan a una velocidad de 60 kilómetros por hora, entonces dos cerdos van volando, uno de Medellín a Bogotá, otro de Bogotá a Medellín, en fin, bla, 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 calcule la velocidad, calcule el tiempo que se demoran en encontrarse los cerdos o algo así, bueno. Listo, entonces si desde la hipótesis uno supone pues, que los cerdos vuelan, entonces los cerdos vuelan, ya, listo. Uno supone pues la hipótesis, y la hipótesis siempre va a ser verdadera. Uno nunca va a pelear, por así decirlo, con las hipótesis del ejercicio. Listo. Y ahí, una vez tengamos las hipótesis, a partir de definiciones que ya hemos planteado, a partir de los postulados y otros teoremas que ya hayamos probado, vamos a empezar a básicamente demostrar o a tener una cadena de proposiciones, y cada proposición va a estar demostrada porque cada proposición va a tener un argumento que la valida hasta que al final se llega a la tesis, que es la conclusión y es verdadera. Y como les comentaba, todo debe estar argumentado y todo debe ser cierto, ¿cierto? Cada paso en digamos, en este proceso, todos los pasos que me llevan de la hipótesis a la tesis, todos deben de ser verdaderos. Si hay un paso falso, la demostración sería equivocada, sería errónea. Bueno, listo. Y el problema de una demostración es que no hay procedimientos establecidos para hacerlo. Pueden haber muchos caminos, ¿cierto?
Entonces no es que haya un camino único, ¿cierto? Yo quiero hacer una demostración y yo puedo ir por un camino o por otro. Y pueden ser caminos totalmente distintos, pero si todos y cada uno de los pasos es verdadero y está bien argumentado, las dos demostraciones son válidas. Y no es que una demostración sea mejor que la otra o más válida que la otra, pues las dos son válidas. Obviamente, pues como hablamos de caminos, pues uno quisiese como el camino más corto, ¿cierto? Porque yo puedo tener una demostración muy larga de 20 pasos y otra demostración de pronto más corta de 5 pasos, pues voy a preferir, digamos, como que la más corta, ¿cierto? Pero la de 20 pasos sigue siendo válida y es correcta. Entonces, como no hay un procedimiento establecido, no hay un algoritmo, ¿cierto? No es como al resolver una ecuación lineal, por ejemplo, porque si yo voy a resolver una ecuación lineal, hay unos pasos establecidos para resolverlo. Primero, no sé, quito los paréntesis o aplico las multiplicaciones que hayan. Después paso a un lado, digamos, todas las X o todas las incógnitas. Y al otro lado paso todos los números. Luego sumo términos semejantes. Luego despejo la incógnita y después simplifico, probablemente haya una fracción, simplifico esa fracción y ya resolví la ecuación, ¿cierto? Esos son los pasos o el procedimiento para resolver una ecuación lineal. Uno siempre sigue esos pasos y con eso la resuelve. En una demostración no hay algo similar, ¿cierto? No hay un procedimiento, no hay un algoritmo, no hay un conjunto de instrucciones para yo resolverla. Por ello, la demostración constituye un proceso creador dentro de un conocimiento científico que se adquiere con la práctica y el desarrollo de la iniciativa de cada uno. También hay una parte, digamos, como creativa, de que uno se le ocurra el camino, el proceso para llegar. Incluso, muchas veces uno trata de demostrar algo y lo primero que se le ocurre, como les digo, es como el camino más largo o es un camino, digamos, como no tan eficiente, ¿cierto? La primera vez que uno trata de demostrar algo, no se trata de eficiencia, se trata de demostrarlo, de llegar, ¿cierto? Entonces, la primera vez, listo, llegué. La segunda vez, de pronto ya puedo ser más eficiente y llegar sin dar tanta vuelta, tanto rodeo, ¿cierto? La primera vez que uno está buscando una dirección, quizás en un barrio que uno no conozca o que no haya pues como transitado mucho, de pronto da uno muchas vueltas, entonces sube, baja. Esta fue una calle, digamos, muerta, entonces me toca devolverme y buscar otro camino y en fin, hasta que llego, ¿cierto? La primera vez. La segunda vez que yo vaya a esa misma dirección, quizás no me toque dar tanto rodeo, no me toque dar tanta vuelta, quizás pueda llegar de forma más eficiente y más directa a donde quiero llegar. Y similarmente ocurre pues con la demostración. Entonces, bueno, cuando lleguemos a la parte más geométrica, que será, digamos, en el capítulo 2, veremos que una ayuda importante de la demostración va a ser mucho la figura. Vamos a basar mucho en la figura, en dibujos, para ver cómo vamos a poder demostrar los teoremas. Bueno, más adelante veremos ya ejemplos de demostraciones y como decían pues por acá, esto se adquiere con la práctica. Entonces, ustedes deben de practicar. De hecho, pues desde hoy también ya les voy a dar como algunos ejercicios, algunas tareas para que ustedes practiquen las demostraciones, ¿cierto? Con la práctica es que uno demuestra. Y si de pronto algún ejercicio está muy difícil y se corcharon y no fueron capaces de resolverlo,
Pues la idea es que también me pregunten y yo ya pues les puedo como ayudar o indicar más o menos, o si no, pues también resolverlo yo. Y con eso ustedes ya saben más o menos cómo resolver ese ejercicio, y si yo les planteo o les coloco otro similar, pues probablemente sean capaces de demostrarlo, de resolverlo, siguiendo ideas parecidas, ¿cierto? Entonces, a través de la práctica es que uno va cogiendo como, digamos, un conjunto de ideas, uno ya va cogiendo como intuición, siguiendo la analogía, uno ya más o menos se sabe bandear por el barrio, uno ya sabe más o menos andar por ahí, y entonces uno ya no se va a perder tan fácil, ¿cierto? Uno le dice una dirección y dice, ah, bueno, más o menos eso queda como por tal parte, entonces más o menos el camino a seguir debería ser este, ¿cierto? Entonces sí, y eso se va adquiriendo con la práctica. Entonces, bueno, el módulo 3 del libro, básicamente son las leyes, van a ser, digamos, estos postulados que uno supone que son ciertos, pues son leyes sobre las cuales vamos a poder aplicar en cualquier momento cualquiera de estas leyes para demostrar alguna cosa. Entonces, primero son las propiedades de los números reales. Estas pues tienen cada uno su nombre. Siendo estrictos, pues ustedes deberían de aprenderse estos nombres, y cada vez que uno aplica la propiedad, debería decir a qué nombre o qué propiedad está aplicando, ¿cierto? Pero bueno, no vamos a ser, digamos, como tan estrictos. Simplemente, muchas veces en las demostraciones se va a decir por propiedades de los números reales o por propiedades de los números reales, y no se va a mencionar exactamente cuál propiedad, pero sí ustedes deben de manejarlas muy bien y entenderlas muy bien y saberlas aplicar. Si ustedes inventan una propiedad que no existe, que ustedes se la imaginaron, que se la inventaron, les puede dañar la demostración. Entonces, bueno, la reflexiva simplemente es que A es igual a A. Cualquier variable es igual a sí misma. X es igual a X, Y es igual a Y, eso es obvio, pues por así decirlo. Uno siempre va a poder aplicar eso. La simétrica es que si A es igual a B, B es igual a A, o sea que la igualdad no tiene un orden. Yo lo puedo escribir en cualquier orden y va a ser lo mismo. Y la transitiva es que A es igual a B, pues si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. ¿Cierto? La transitiva es que tenemos A igual a B y tenemos que B es igual a C, entonces A obviamente va a ser igual a C. Esa es la propiedad transitiva. Bueno, estas son las como tres propiedades principales de una igualdad. Y bueno, muchas veces utilizaremos pues como bueno, usaremos mucho las tres, ¿cierto? Usaremos mucho las tres, entonces para que las tengan muy, muy presentes. Estas ya son propiedades de que en una ecuación yo puedo, si yo tengo pues dos ecuaciones, las puedo sumar, yo puedo restar dos ecuaciones, las puedo multiplicar, las puedo dividir, pero cuando yo divido, recuerden que uno siempre, que divide siempre, en todo momento, el denominador no puede ser 0. Yo nunca voy a poder dividir por 0. Entonces, cada vez que yo tenga cualquier propiedad que implique división, siempre va a tener esta restricción de que el denominador no es 0. Bueno, y la propiedad cancelativa básicamente sale o se demuestra, por así decirlo,
de la propiedad de la división, y es que si tenemos que A por C es lo mismo que B por C, entonces lo que yo puedo hacer es cancelar los Cs, pero en principio lo que yo estoy haciendo es, bueno, digamos como que primer paso es esto, segundo paso es dividir ambos lados por C. Entonces, este C se cancela con este C, este C se cancela con este C. Y lo que concluimos es que A es igual a B. ¿Cierto? Esta es la conclusión. Y tenemos la propiedad cancelativa. Como les digo, esta propiedad surge o se demuestra a través de esta propiedad 7 de la división. Y como implica división, como divide ambos lados por C, tenemos esto. Entonces, C no puede ser 0, ¿cierto? C no puede ser 0 porque yo no puedo dividir por 0. Listo. Y la última propiedad, en este caso pues de las igualdades, es la sustitutiva. Y es que yo puedo sustituir, ¿cierto? Entonces, yo puedo tener una ecuación, por así decirlo, que dependa de A. Y si yo sé que A es igual a 3, entonces yo puedo sacar esa ecuación y sustituir A por 3, ¿cierto? O yo tengo una ecuación en X y yo sé que X es Y más Z, entonces puedo sustituir en esa ecuación X por Y más Z y sigue siendo correcto, ¿cierto? Una ecuación no cambia de validez al sustituir una expresión por otra equivalente. Muy bien. Listo, entonces, hasta ahí de pronto alguna pregunta o duda. Verónica dice que se resta. No entiendo bien la pregunta. ¿Puedo usar el micrófono o escribir mejor desde el chat? En la sustitutiva no necesariamente se resta, ¿cierto? No necesariamente se resta. Un ejemplo de la sustitutiva, pues, vamos a un ejemplo de la sustitutiva. Uno muy sencillo, pues. Tenemos que 5x menos 3y más 2y cuadrado es igual a 7x, por así decirlo. Entonces, digamos como la ecuación 1. Y la ecuación 2 es que y es menos 1. Entonces yo puedo reemplazar, ¿cierto? O sustituir 2 en 1. Y haciendo esa sustitución, tendríamos entonces escribir exactamente lo mismo, pero en vez de escribir y, escribo menos 1, porque y es igual a menos 1. Y esta sería, digamos, mi ecuación 3. Y esta es correcta y es válida por esta propiedad sustitutiva. Esta ecuación es correcta, digamos que hace parte de las hipótesis. El ejercicio me dice que esto es una hipótesis.
planteo esto como hipótesis, esa también es hipótesis, serían dos hipótesis este ejercicio. Entonces las dos hipótesis son válidas y yo puedo sustituir, digamos, y, el valor de y, por otra expresión equivalente. Entonces llego a esta otra ecuación, esta otra expresión, que sigue siendo válida. La validez de esta no va a cambiar cuando yo aplico una sustitución. Esta sigue siendo igual de válida que esta. Esa es la propiedad de la sustitución. Entonces, pues aquí en este momento pues no hay ninguna resta, por así decirlo. No hay ninguna resta, entonces no necesariamente en sustitutiva tiene que ver con resta. Listo. Bueno, estas propiedades las seguiremos, las retomaremos después. Como les digo, ya en la parte geométrica, estas tres propiedades van a ser muy importantes. Listo. Y una relación de orden. Una relación de orden, básicamente, es ordenar elementos de un conjunto. En este caso, los números reales. Los números reales están en orden, ¿cierto? Yo siempre voy a poder comparar dos números. Entonces, yo tengo un número A y un número B, y siempre se va a tener, pues, como que, bueno, básicamente, esta propiedad ileita que también es interesante, importante, bueno, interesante también, es, digamos, tricotomía, que suena pues como un nombre muy extraño, ¿cierto? Pero realmente no es algo muy complejo. Y es que todo par de números reales, A y B, van a cumplir una de esas tres condiciones. Y es que A sea menor que B, o A igual a B, o A mayor que B. No hay más opciones, ¿cierto? O uno es menor, pues o A es menor, o A es igual, o A es mayor. No hay más opciones. Tricotomía tri viene de 3. Básicamente, tricotomía me está diciendo hay tres opciones y una de esas tres opciones se debe cumplir. Y es que A sea menor, que A sea igual o A sea mayor, ¿cierto? Eso siempre es verdad. Una de estas tres siempre es verdad. Bueno, entonces recuerden pues como los símbolos. Este significa mayor que, este es menor que, y este es mayor o igual, o este es menor o igual. Esto para recordar los signos. Y un número es mayor que 0, sí, solo sí. Esto significa sí, solo sí. Ustedes deben de haber repasado las leyes de la lógica y las proposiciones y los conectores. Entonces, ya habían pues desde la tarea haber recordado que esto significa sí, solo sí. Entonces, A es mayor que 0, sí, solo sí. A es un número positivo. Y A es un número negativo, sí, solo sí. A es menor que 0. Bueno, aquí está escrito en palabras, ¿cierto? Aquí está escrito, digamos, en español. Pero solo desde acá, digamos, quitando esto, solo desde acá uno ya también lo lee y es lo mismo, ¿cierto? Entonces también es bueno que vayan también acostumbrándose a la notación, a la escritura. Igual vean que esto es mucho más compacto, pues uno lo escribe como sin tanta cosa, se demora menos escribiéndolo, es más compacto que escribirlo en palabras, ¿cierto? Escrito en palabras puede ser mucho más largo. Entonces es bueno que se vayan acostumbrando a la notación, que igual la seguiremos utilizando durante todo el curso. Muy bien. Listo. Y similar a las propiedades de la igualdad, también tenemos estas mismas propiedades. Entonces, tenemos las propiedades de la adición, y es que si A es mayor que B y tenemos que C es mayor que D,
yo puedo sumar ambas desigualdades para decir que A más C es mayor que B más D. Listo. Entonces, la adición es básicamente lo mismo. Listo. Muy bien. Ojo, que la sustracción sí es diferente. Listo. Ojo con la sustracción. Por si acaso, si tenemos que A es mayor que B y tenemos que C es mayor que D, algunos de ustedes, quizás varios, podrían pensar que esto se cumple y listo. Entonces, bueno, los puedo sumar, los puedo restar, etcétera, puedo hacer lo mismo, ¿cierto? Pero no. Listo, de hecho, esto sería falso. Entonces, ahí está. Yo les dije, pues, que leyeran estas propiedades, que las repasaran. No se inventen propiedades. Listo. Ojo, muy importante, lo voy a escribir por acá, con rojo grande. No se inventen propiedades. Listo. Muy importante. Ustedes en una demostración, en un ejercicio, les da por inventarse propiedades y cosas, ya eso les dañó ese paso de la demostración. Y si el resto de pasos dependían de ese, pues ya les dañó toda la demostración, ¿cierto? Les dañó toda la demostración. No se inventen propiedades. Entonces, si se fijan bien, por ejemplo, la propiedad de sustracción que muestran acá es la siguiente, ¿cierto? La propiedad de sustracción básicamente es que A es mayor que B. Implícitamente, pues aquí está. No lo toman, pues, pero digamos que ahí está la propiedad reflexiva. Y es que C es igual a C. Estaría como implícito, por así decirlo. Y entonces yo puedo restar a ambos lados. Pero a ambos lados resto C. Listo. Y esta sí funciona. Esta es correcta. Listo, correcto. Ah, bueno. Hacemos el más bien como el verde. Listo. Esta es correcta. Esta es correcta. Entonces noten esa diferencia. Noten que la propiedad pues sustractiva, uno se podría imaginar que es esta. En los reales, perdón, en las igualdades, ahí sí no importa, yo puedo tener dos igualdades y sumar las dos, yo puedo tener dos igualdades y restar las dos, funciona pues como lo que uno esperaría, pero aquí en desigualdades no, ¿cierto? Yo no puedo restar dos desigualdades, esto es falso. Entonces la propiedad de la resta, en este caso es restar a ambos lados lo mismo, C y C. Aquí yo sumé C y aquí yo sumé D. ¿Listo? Suponiendo que C es mayor que D. Pero aquí en resta no puedo hacer lo mismo. Me toca restar lo mismo. Me toca restar C a ambos lados.
Entonces, para que tengan eso presente y no se inventen propiedades. Listo. Lo mismo con la propiedad de la multiplicación, ¿cierto? Con la propiedad de la multiplicación, si yo tengo A mayor que B, y otra vez, implícitamente, usemos la reflexiva, ¿cierto? La reflexiva. Esto no me lo tiene que dar el ejercicio, esto siempre es cierto. Entonces, A por C es mayor que B por C. Yo multiplico ambos lados C. Esta también es falsa. Esto no se cumple. Y algunos inventan esa propiedad. Y es falso. Listo. Esto es cierto cuando C es mayor que 0. Listo. Si C es mayor que 0, yo puedo multiplicar ambos lados por C. Y funciona. Pero cuando C es menor que 0, yo no puedo hacer lo mismo y no va a funcionar. Listo. No va a funcionar. Entonces, bueno, un pequeño, digamos, como ejemplo, muy sencillo. Digamos que 1, bueno, no, 2 es menor que 3. Esto es cierto. 1 es igual a 1. Esto es cierto. Pues. Bueno, no. Coloquémosle otro valor. Vámonos más bien así. 1 menor que 3 es cierto. 2 es igual a 2. También es cierto. Entonces, yo multiplico por 2 a ambos lados. 1 por 2 sería menor que 3 por 2. Es decir, 2 es menor que 6. Eso es cierto. Y funciona. Listo. Eso es cierto y funciona. Pero si tenemos 1 menor que 3 y menos 2 igual a menos 2. Y yo multiplico ambos lados por menos 2, entonces tendríamos 1 por menos 2 menor que 3 por menos 2. Lo que estaríamos diciendo es que menos 2 es menor que menos 6, lo cual es falso. Listo. Lo cual es falso. De hecho, menos 6 es menor que menos 2. ¿Cierto? Menos 6 es un número menor. Recuerden que si queremos que un número sea mayor o menor, pues los ubicamos en la recta real y el que esté a la izquierda es menor y el que esté a la derecha es mayor. Y el menos 6 está a la izquierda del menos 2. Entonces es falso. Entonces la propiedad se cumple si yo multiplico ambos lados por uno positivo. Sí funciona, ¿cierto? Sí funciona. Pero si yo multiplico ambos lados por un número negativo, no funciona y de hecho se cambia el sentido de la desigualdad. Entonces, vamos a escribir por acá, como resaltándolo. Cuando estamos en un positivo, la desigualdad permanece igual, pero cuando multiplicamos a ambos lados por un negativo, la desigualdad cambia. Listo, noten que aquí es básicamente la misma propiedad. Aquí siempre partimos de lo mismo, de A mayor que B, pero si multiplicamos por un positivo queda igual y por un negativo, el sentido de la desigualdad cambia. Aquí era mayor y aquí ya es menor.
Entonces, no se inventen propiedades, ojo con eso. Similarmente, con la división ocurre exactamente lo mismo. Si es mayor que 0, puedo dividir ambos lados por el número sin problema, pero si es menor que 0, la desigualdad cambia. Entonces, al multiplicar ambos lados o dividir ambos lados por algo negativo, el sentido de la desigualdad cambia. Bueno, y la propiedad transitiva es que si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces A es mayor que C. Listo. Sencilla pues esa propiedad. Entonces, propiedades de la adición, ustedes ya las saben pues desde el colegio, ¿cierto? Si uno suma 0, el número queda igual. La propiedad asociativa, uno puede tener aquí los paréntesis, o tener aquí los paréntesis y en realidad la misma suma. La conmutativa, A más B lo mismo que B más A. Y la multiplicación también. También es conmutativa, también es asociativa. La distributiva, pues que es bastante importante y sabemos mucho. Les había dejado, queda pues como tarea que los leyeran y estudiaran. Bueno. Y otra tarea era las 5 tablas de verdad, los conectores lógicos y las leyes de la lógica. De las leyes de la lógica, pues no explicaremos como todas porque son un montón. Aquí pues les coloqué como las más importantes que usaremos mucho. Pero también pues cualquiera de estas leyes de la lógica en cualquier momento las podremos usar, ¿cierto? Pues por eso también les había quedado como tarea para que la leyeran. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda sobre estas propiedades que no entiendan bien? ¿O alguna duda pues de esto que acabo de explicar, de las propiedades de las desigualdades? ¿O alguna duda de la tarea, las tablas de verdad, los conectores lógicos? Profe, Las mire, leyes. Sí. lo de las tablas de verdad, ¿las vamos a utilizar para hacer alguna demostración o en algún ejercicio? Vamos a necesitar como que otras tablas. Porque pues yo entendí, hice las tablas y entendí pues en disyunción cuándo es falsa o pues como que esas cosas, pero ¿en qué podemos utilizar o emplear estas tablas? ¿En qué clase de ejercicios para demostrarlo? Muy bien, sí, es una muy buena pregunta. En el libro lo mencionan muy bien, incluso las tablas de verdad no aparecen en el libro, pero al comienzo de la parte de leyes de la lógica, en el módulo 3, si leen, pues en el primer párrafo es lo primero que mencionan, y les dicen, se recomienda que el lector esté familiarizado, pues, y entienda tablas de verdad, entienda tautologías, es, digamos, como un conocimiento previo, y ya luego utilizar las leyes de la lógica, ¿cierto? Entonces, como tal, yo no creo, pues, que veamos tablas de verdad. De pronto les podría preguntar en el examen algunas de las tablas de verdad. Bueno, pero no aplicaría tanto, sí. No es tanto como de este curso, pues, porque esto sería más como un tema de lógica, un curso de lógica, o quizás en un curso de matemáticas, pues que la lógica hace parte de la matemática, que vean las partes de tablas de verdad. En el curso como tal, no tanto, ¿cierto? Pero sí es importante que lo entiendan, que entiendan las tablas de verdad de los conectores lógicos básicos y que entiendan que es una tautología, ¿cierto? Entonces, para efectos prácticos, ¿qué es lo que requiero que entiendan? Pues
Todas las leyes de la lógica básicamente son tautologías. ¿Y qué son tautologías? Las tautologías son afirmaciones que son ciertas siempre, ¿cierto? O básicamente son proposiciones que son ciertas siempre. Entonces, si yo saco la tabla de verdad, digamos, de este enunciado, de este de acá, si yo saco la tabla de verdad de este enunciado, que yo la puedo hacer, la tabla de verdad siempre va a ser verdadera. Pues, o mi columna final en la tabla, que es la columna correspondiente a esta, va a ser siempre verdadera. Entonces, sí, tablas de verdad no creo que las usemos como tal durante el curso, de forma pues como muy directa, como yo decir, bueno, entonces hagan esta tabla de verdad ustedes, o saquen esta tabla de verdad ustedes, pues no tanto. Pero sí es importante que entiendan las tablas de verdad de los conectores lógicos y entiendan el concepto de tautología, que se los puede haber también colocado como consulta, pero bueno, no necesariamente, ¿cierto? Entonces, de hecho, hay páginas de internet donde uno escribe pues el enunciado y te calcula la tabla de verdad, por ejemplo, lo que estoy viendo en este momento. Entonces, acá en este momento saquemos esta imagen. Entonces, bueno, aquí está la tabla de verdad, por ejemplo. Digamos, de este enunciado. El que queda faltando sería este, pues el enunciado ya como tal. La parte que queda faltando sería esta. Si P, entonces Q, sí, solo sí, no Q, entonces no P. Listo. Y si uno lo calcula, esto es verdad, verdad, verdad y verdad. Listo. Entonces, en este caso, esto es lo que llamamos tautología. Una tautología es algo que siempre es verdad, independientemente de los casos. Notemos que en este caso, pues, o digamos en esta proposición, tenemos dos proposiciones básicas, que serían P y Q. Por lo tanto, la tabla de verdad tiene 4 posibilidades. Entonces, las 4 posibilidades serían verdad, falso, falso,
falso, verdadero, verdadero, falso y verdadero, verdadero, ¿cierto? Esas son las 4 posibilidades que hay para P y Q. Pero vean que en cada una de estas posibilidades siempre este enunciado es verdadero o esta proposición es verdadera. Entonces, como esto siempre es verdadero, es una tautología y por tanto es una ley de la lógica, ¿cierto? Es decir, esto siempre es verdad. Esto siempre es verdad. Y todas las leyes de la lógica son tautologías, son cosas que son siempre verdad. Entonces, sí, más que todo que entiendan que son tautologías y que tengan claras las tablas de verdad de los 5 conectores lógicos básicos. No es que ustedes, pues, en lo ideal, ustedes deberían ser capaces de hacer esta tabla de verdad, deberían ser capaces de calcularla, pero bueno, eso no hace parte del curso y esto pues no lo voy a evaluar, yo no les voy a decir calculen esta tabla de verdad, no les voy a decir eso. Aunque sí les podría poner, por ejemplo, en el examen, sí les podría poner, por ejemplo, les escribo esto y les digo, bueno, esta tautología o no, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces, ustedes deberían de ser capaces de determinar si es tautología o no. Pero bueno, como les digo, no es tanto el enfoque del curso. Porque igual la idea pues, es que el enfoque sea más geométrico. Simplemente pues estamos viendo la parte de lógica y como les digo, el primer capítulo casi que no hablaremos nada de geometría. Será pues como más que todo leyes de la lógica, de la aritmética. Pero eso se requiere pues, ¿cierto? Son como los fundamentos. Listo. Entonces, por ejemplo, las leyes de De Morgan. Si yo cojo esta expresión de acá y hago la tabla de verdad, la tabla de verdad de esto va a ser siempre verdadero. Por lo tanto, esto es tautología. Entonces, casi que todas las leyes de la lógica son ciertas. ¿Y cuál es la demostración, por así decirlo, de las leyes de la lógica? Porque, como les digo, todo debe ser demostrado. Entonces, ¿cuál sería la demostración de que esto es verdad? Sería como que la tabla de verdad, básicamente. Pues es una forma de demostrarlo. Como les digo, no hay un único camino, se podría demostrar de otras formas, pero digamos como que la forma clásica, por así decirlo, es sacando la tabla de verdad. La demostración de esto sería, hago la tabla de verdad, me doy cuenta de que todo es verdadero, como todo es verdadero es tautología, entonces listo, esa sería como la demostración, por así decirlo. Muy bien. Esto es muy importante, las leyes de De Morgan. Básicamente la ley de De Morgan lo que me dice es que aquí yo tengo el I, ¿cierto? P y Q. Aquí yo tengo una negación, hay un paréntesis. Entonces, lo que a uno se le ocurre es como una especie de distributiva extraña, donde uno niega ¿cierto? Entonces uno niega P y niega Q. ¿Qué es lo que dice la ley de De Morgan? Pues que uno puede aplicar esa distributiva extraña y es correcto, pero también la distributiva se va como al conector, ¿cierto? Entonces también debo de negar la I. Entonces cuando niego la I, aquí me queda una O, ¿cierto? Y en el caso contrario, si yo tengo la negación de P o Q,
De la negación de P o Q quedaría no P y no Q. Listo. Se cambia el conector. Se cambia el conector lógico. Es lo mismo, no inventarse propiedades. Algunos de ustedes se podría inventar la propiedad y decir pues que la negación de P y Q equivale. Podríamos usar pues como el símbolo de igualdad también. Esto es equivalencia lógica. La igualdad, bueno, equivaldría a no P y no Q. ¿Cierto? Uno se inventa la propiedad. Pero en este caso esto es falso. ¿Listo? Es falso. Entonces, para que tengan eso presente. No se inventen propiedades. Listo. Bueno, y como les digo, durante el curso, pues, estaremos repasando, pues, si aplicamos la ley de De Morgan, pues les digo, bueno, recuerden la ley de De Morgan, aquí la estamos aplicando. O tal ley, o algunas de estas, pues, que están acá, que hayan quedado como tareas, pues, y si se justifica, pues lo mencionamos y recordamos, pues, como la ley. Pero vamos a ser, pues, como muy eficientes y vamos a utilizar, pues, como la parte de lógica que nos interesa, ¿cierto? Más que todo vamos a aplicar la parte que nos interesa. Entonces, bueno, la parte que nos interesa, si yo tendría que escoger una ley de la lógica, la más importante de todas, yo escogería esta, la modus ponens o modus ponendo ponens. En el libro, pues, casi todas las leyes tienen nombres. Ustedes me pueden preguntar a mí por modus tollendo ponens o modus tollens, un montón de cosas. Yo no me acuerdo la verdad, o sea, ¿cuál es modus tollendo tollens? Es parecida como a esta, pero no sé. Y no me acuerdo. Listo. Pero la que sí me acuerdo y la que me sé incluso el nombre es esta, modus ponens, que yo considero que es la más importante. Listo. Es la más importante. Por si acaso, en el libro hay algunos errorcitos, hay algunos detalles. Y primer error del libro, hasta ahora, pues, de los que yo he visto. Primer error del libro, acá. Quizás hayan otros errores. Quizás hayan otros errores en algunas leyes. Para que tengan también cuidado. Entonces, pero primer error acá. Listo. Esto es falso. Listo, esto es falso. Entonces, tarea. Profe, ¿por qué es falso? Exacto, esa es la tarea. Porque es Ya. falso. Alguien tiene una propuesta, yo cómo demuestro, por así decirlo, o cómo muestro que esto es falso. ¿Alguna idea? Profe, no se puede hacer la tabla. Exacto. Ustedes hacen la tabla de esto y yo cómo sé que es falso. Bueno, básicamente es ver que, bueno, no es que, no es que sea falso como tal. Bueno, ahí empezamos como a enredarnos un poquito. No es que sea falso como tal. Listo. No es que en la tabla yo la hago y siempre me dé falso, ¿cierto? No es falso en ese sentido. No es falso en que todas las opciones son falsas. Esta ley es falsa porque no es tautología, ¿cierto? ¿Y yo cómo sé que no es tautología? Pues hago la tabla
Y de hecho la tabla de eso va a ser algo así, más o menos. Y ya, entonces no es tautología. No es tautología porque hay un falso. Entonces, esta ley es falsa, ¿cierto? Digamos como ley, falso, como ley. Profe, pero explícanos por qué llegaste a la deducción de que es falso. Ah, pues yo saqué la tabla. Ah, bueno, y yo por qué sé que es ¿Por qué no es falso. tautología? No es tautología por eso, porque yo hago la tabla y no son todos verdaderos. Listo. Si quieren pueden hacer la tabla ustedes, los que sepan. Si no, pues buscan en internet un, una página o alguna cosa que les saque la tabla de verdad. Eso existe, pues dejan también recursivos con los elementos pues a su disposición digitales. Pueden sacar la tabla de verdad desde una aplicación que me genera las tablas de verdad y se dan cuenta que es falso, ¿cierto? Se dan cuenta que es falso. Pues bueno, una forma, ¿cierto? Una forma de darme cuenta que es falso es eso, ¿cierto? Sacando la tabla de verdad. Otra forma es que, como les digo, es para mí la ley de la lógica más importante. Entonces, como es la ley de la lógica más importante, yo la conozco bien. Y como la conozco bien, pues yo sé que, bueno, es falso, ¿cierto? Es falso porque aquí no está bien representada la ley. La ley está representada bien acá, pero aquí no. Entonces, de hecho, la que es verdadera, la voy a escribir acá, es muy parecida. Es más como un error, digamos, puede ser como de descuido. Los libros pues también tienen a veces error de como de edición, o lo que uno llama pues como un error tipográfico. Pero la que es cierta es esta. Listo. Esta es la correcta. Y si ustedes sacan la tabla de verdad de esta, es una tautología. Listo. Es una tautología. Es muy parecido, pero no exactamente lo mismo. Incluso ahí está, implícitamente está pues también como en la tarea, es diferente el bicondicional que el condicional, ¿cierto? Este es el sí entonces y este es el sí solo sí, y son diferentes. Y desde la tabla de verdad son diferentes. Las tablas de verdad son parecidas, pero diferentes, ¿cierto? De hecho, las tablas de verdad de estos dos son igualitas, del condicional y el bicondicional son igualitas, excepto como en un pedacito, excepto en una fila. De resto son iguales. Pero solo en una fila distintas, pues ya las hace distintas. Entonces, por eso. Entonces, sí, entonces el error está pues como en esto. En que realmente no es un bicondicional, sino un condicional. Es un sí entonces. Entonces ahí tienen pues como tarea, sacan la tabla de verdad de este, dense cuenta que es falso, pues que la ley no es cierta, no es tautología. Para que una ley sea cierta es que se cumpla siempre, ¿cierto? No es que se cumpla en unos casos y en otros no. No, pues ya no sería ley, ¿cierto? Perdería la gracia, ¿cierto? La gracia de las leyes es que siempre se cumplen y como siempre se cumplen, las puede usar. Si una ley no se cumple en algunos casos, entonces ya no funcionaría, no perdería la gracia y no podría aplicar esa ley para una demostración. Entonces ahí tienen, sacan la tabla de verdad de este, la tabla de verdad de este y se dan cuenta. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Queda claro? ¿O muy enredado?
Muy bien. Entonces, continuamos. Listo. Entonces, ¿qué es lo que dice esta ley de la lógica? Esta ley dice que si tenemos, pues, o suponiendo, hipótesis. ¿Cuáles son las hipótesis? Las hipótesis serían, si P, entonces Q, primera hipótesis, y la segunda hipótesis sería P, ¿cierto? Que básicamente es lo que está acá. Si P, entonces Q, y tenemos P. Esas son las hipótesis. Entonces, ¿qué podemos concluir? Lo que podemos concluir es Q. En este caso, esto serían como las hipótesis, y esta es la tesis. Pues, esto es como, esta notación, básicamente me dice eso. Esta línea no quiere decir como nada en especial. Básicamente es lo que me separa las hipótesis de la tesis. O básicamente las hipótesis van hasta aquí, ¿cierto? Las hipótesis van hasta esta línea. Ya de ahí para abajo, empiezo pues como a deducir, empiezo mi demostración y llego a la tesis. Listo, entonces eso es lo que dice esta ley de la lógica. Entonces un ejemplo pues que como sencillo, ¿cierto? Un ejemplo. Digamos. Si las hipótesis, primera hipótesis. Si tengo pan, entonces tengo quesito, supongamos. Esa es la primera hipótesis. Si tengo pan, entonces tengo quesito. Segunda hipótesis. Tengo pan. Entonces, ¿qué podemos concluir? En este caso, de P podemos llegar a Q. Si P, entonces Q. Entonces concluimos Q. Entonces, en este caso concluimos pues, que tendría quesito. Esta de acá no es una ley de la lógica, por así decirlo, pero es bastante importante. Y vamos a pensarla entonces. Si tengo pan, entonces tengo quesito, primera hipótesis. Segunda hipótesis, tengo quesito. Entonces, ¿qué podría concluir? A ver, ¿ustedes qué dicen de acá? Profe, Pan. puede ser que no tiene pan, pero como tiene quesito, entonces, pues igual puede ser, ¿no? Porque lo que importa es que tenga quesito, ¿no? No, que tiene pan. Entonces, bueno, algunos podrían decir que tiene pan, ¿cierto? Esa sería la conclusión. Otros podrían de pronto concluir que no tiene pan. De pronto se quieren ser como más creativos. Pero bueno, en realidad no se puede concluir. No se puede concluir. Cuando tenemos el condicional, otra forma de escribir el condicional es así. Este es el antecedente y este es el consecuente, ¿cierto? Entonces, si tenemos el antecedente, del antecedente concluimos el consecuente. Tenemos si A, entonces C, entonces concluimos C. Pero si lo que tenemos es del consecuente, no se puede concluir nada. Del consecuente yo no puedo concluir. Si tenemos C, entonces yo no puedo concluir el antecedente. Listo. La que sí es correcta, por ejemplo, es esta.
nuevamente, es como que entiendan bien la diferencia. Esta sí es correcta. Y es entender la diferencia entre el bicondicional y el condicional, ¿cierto? En el bicondicional, la flecha va en ambos lados, e incluso el mismo símbolo y la misma flecha como que me indica, de A yo puedo llegar a C, de A yo puedo concluir C, pero de C yo no puedo llegar a A, yo no puedo ir como en contravía, por así decirlo. De C yo no puedo llegar a A, no lo puedo concluir, no me puedo ir en contravía. En cambio, si tenemos el bicondicional, claro, de C yo llego a A, pues es una vía en doble sentido, me puedo devolver y llego a A. Listo. Entonces, para que tengan la diferencia, tengan clara la diferencia entre estos dos, entre el condicional y el bicondicional. Y lo más importante del condicional es precisamente esto, y que entiendan las diferencias. Entonces, del antecedente yo puedo llegar al consecuente, claro, pero del consecuente yo no puedo llegar, digamos, a nada, a nada. Entonces, un par de ejemplos. Un par de ejemplos para que ustedes participen, escriban desde el chat o si quieren, pues, desde el micrófono. Y ojalá para que entiendan bien eso que estoy explicando. Entonces, lo que tenemos acá. Si llueve, entonces saco paraguas. Y lo que ocurre es que llueve, ¿cierto? Si llueve, entonces saco paraguas. L sería llueve, P sería paraguas. Primera hipótesis, si llueve saco paraguas. Segunda hipótesis, llueve. Entonces, ¿qué se concluye? P, pues que saca el paraguas, porque si llueve. Si llueve, entonces saco paraguas. Por ahí dicen que P. Por ahí hay varias personas. Los otros participen, escriban por el chat. Profe, no se puede Digan. ¿cómo dice? El de la biocondicional. Que se puede, saco paraguas y llueve. Pues, ojo. Bueno, yo espero que todos hayan hecho la tarea, ¿cierto? Los conectores lógicos básicos. Entonces, desde la misma simbología, identifican, ¿cierto? Esta flechita sencilla es el sí entonces, ¿cierto? Incluso acá está textual en el ejercicio, sí entonces. Entonces, en este caso, tiene que ser esta flechita. La flechita doble, que es esta, es sí y solo sí, ¿cierto? Entonces, en un enunciado, por ejemplo, véanlo acá, sí, solo sí, flecha doble, ¿cierto? Es el enunciado, sí, solo sí es flecha doble. En este caso, el enunciado, la hipótesis, me dice sí, entonces tiene que ser flecha sencilla, y como les decía, yo no me pongo a pelear con la hipótesis. La hipótesis es esto, la hipótesis es verdadera, entonces ya, ¿cierto? Yo no puedo ponerme a cambiar la hipótesis ni nada. Es decir, la hipótesis es así. Entonces viene, ¿cierto? Desde los mismos conectores lógicos, que entiendan pues la simbología. Flecha sencilla, sí, entonces. Flecha doble, sí, solo sí. Bueno, los demás dicen P. Y los demás que dijeron nada. Yo digo que también P. Bueno, entonces en este caso el resultado es saco paraguas. Sería la respuesta correcta.
Concluimos pues P. Listo. Sencillo. Otro ejemplo. Si una persona es colombiana, entonces es latinoamericana. Pedro es colombiano. Se concluye. Para que no escriban pues como tanta cosa, pueden escribir A, B, C, D o E, ¿cierto? Opción múltiple. Entonces se concluye A, Pedro es paisa. B, Pedro no es paisa. C, Pedro es latinoamericano. D, no se puede concluir nada. E, Pedro no es latinoamericano. C, profe. Carlos dice C, Laura dice C, los otros. Sí, profe, C. C. Sí, Profe, para mí sí. también es C. La C. Listo, entonces muy bien que la sepan. C, listo. Es correcto. Listo, es correcto. Entonces, digamos, colombiano, implica latinoamericano. Se tiene pues que es colombiano. Como es colombiano, entonces es latinoamericano. Muy bien. Listo, entonces es la C. Listo. Siguiente. Si Carlos me presta dinero, entonces... bueno, aquí no está el sí entonces, explícitamente, pero está implícitamente. Esta coma me reemplaza el entonces. Es como una forma abreviada, ¿cierto? Yo digo, si Carlos me presta dinero, me voy de rumba. No está explícito el entonces, pero está implícito. Entonces, esto equivale a decir, si Carlos me presta dinero, entonces me voy de rumba. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. A veces una coma puede indicar pues una sí, y luego la coma puede indicar el entonces. Muy bien. Entonces, si Carlos me presta dinero, me voy de rumba. Me fui de rumba. Se concluye. A, Carlos me prestó dinero. B, Carlos no me prestó dinero. C, me fui de rumba sin dinero. D, no se puede concluir nada. No se puede concluir, La profe. D. Digo que la... Unos dicen que la C, otros dicen que la A, otros dicen que la D. Bueno, Profe, No, aquí no se puede ya... concluir. No se puede concluir. Entonces aquí ya empezamos como el debate, ¿cierto? Aquí ya empezamos como la confusión, a enredarnos. Sí, más que todo como a enredarnos. Ya esto es mucho de cada quien. A algunos les gusta mucho pues como desde el enunciado, concluir y ya, directamente, y lo hacen muy bien y lo entienden. Su lógica funciona más como desde el español y les funciona. Bien. Desde lo personal, a mí me gusta mucho la simbología, porque estoy diciendo exactamente lo mismo, pero de una forma más resumida. Escribir esto es escribir esto mismo, solo que de forma más, digamos, como resumida y abreviada. Y también la misma simbología, como les digo, la misma flecha me indica como el sentido, entonces me ayuda a concluir o no. Entonces, en este caso es, si Carlos me presta dinero, entonces me voy de rumba. Si me presta dinero, entonces me voy de rumba. Esta es la primera, digamos, hipótesis. La segunda hipótesis es que me fui de rumba. Listo. Entonces, ¿qué podemos concluir? Tenemos R.
R en este caso es el consecuente. De R, ¿puedo llegar a P? No, estaría yendo en contravía. Por lo tanto, no se puede concluir nada. En este caso la conclusión es, no se puede concluir. Del antecedente, del consecuente no se puede concluir. ¿Listo? No se puede concluir nada. Entonces, bueno, si le quiere meter un poquito más como de lógica, pues si Carlos me presta dinero, me voy de rumba, me fui de rumba. Se concluye que Carlos me prestó dinero. No necesariamente, ¿cierto? De pronto, Daniel me prestó dinero, ¿cierto? Por ejemplo, pudo haber ocurrido otra cosa. O me encontré dinero en el Blue Jean, ¿cierto? O me invitó otra persona, bueno, en fin, ocurrió, digamos, como otra posibilidad, ¿cierto? El sí, entonces, me dice, si P, entonces R. Si me presta dinero, entonces me voy de rumba. Pero no es un, me presta dinero, sí, solo sí, me voy de rumba, ¿cierto? No es una equivalencia, no es una obligación que me preste dinero para irme de rumba. Si me presta dinero, me voy de rumba, pero puede que me vaya de rumba también por otro motivo, por otra razón, de otra forma, ¿cierto? No es un sí, solo sí. Es un sí, entonces. Si P, entonces Q. Cuando se da P, llegamos a Q. Pero si no se da P, no se puede concluir. Esto no se puede concluir. Muy bien. Entonces, piénsele un momentico a estas dos. A estos dos ejercicios. Luego yo diría que ninguna de las dos se puede concluir. Yo también. Profe, yo igual. Igual yo, profe. Bueno, entonces hagamos este. Entonces, si llueve, entonces saco paraguas. Saqué paraguas. No se puede concluir. Del antecedente, del consecuente no puedo concluir. Y este también pues como que lo ilustra. Me parece que este ejemplo pues yo siempre lo pongo porque es muy ilustrativo y como que se entiende mucho, ¿cierto? Si una persona es colombiana, entonces es latinoamericana. Pero es latinoamericano. Entonces, pero es colombiano. No necesariamente, ¿cierto? Puede ser argentino, puede ser peruano, puede ser chileno. Pueden haber otras posibilidades. Yo sé que todo colombiano es latinoamericano, eso sí, pero no todo latinoamericano es colombiano. Si es latinoamericano, entonces es colombiano. No es cierto. Por lo tanto, en este caso, no se puede concluir. No se puede concluir. Cuando digo no se puede concluir nada, no se puede concluir nada más, ¿cierto? De hecho, pues yo podría concluir que Pedro es latinoamericano. Pero es que concluir la misma hipótesis como que no tiene sentido. Pues uno siempre busca que la tesis sea algo más. Concluir la misma hipótesis, pues no aplica. Pues no dice nada nuevo, ¿cierto? Sería una conclusión pues como trivial. No es una conclusión nada nueva. No se puede concluir nada más. Nada distinto a las hipótesis. Bueno. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Quedó claro? Esto es muy importante. Como les decía, esto es la ley de la lógica más importante.
Modus ponens. Del antecedente yo puedo concluir el consecuente. Eso es lo que dice la ley. Y yo complementaría esa ley diciendo que del consecuente no se puede concluir el antecedente. Complementaría con esto. Espera un momentico que esto como que se... Como problemitas con el computador. No sé por qué. Un momentico, pero bueno, mientras tanto, ¿alguna duda? Listo, creo que ya está bien. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Listo, de todas formas, los que no hicieron la tarea, por ejemplo, las tareas son acumulativas, entonces eso queda ahí, ¿cierto? Para que la hagan, ¿cierto? Y estudien pues el condicional y el bicondicional. Los 5 conectores lógicos básicos son negación, conjunción, que es la I, disyunción, que es la O, condicional, sí entonces, y bicondicional, que es sí, solo sí. Ahí están los 5 básicos. Listo. Para que los estudien y entiendan pues bien esto. Bueno. Creo que ya, bueno, entonces ya con esto acabamos el módulo 3. El módulo 4 es métodos de demostración. Creo que alcanzo a explicarle al menos la demostración directa. Pronto alcanzo a explicar la demostración directa. Y bueno, yo creo que la tarea ya sí se las pondría entonces la próxima clase. No creo que alcancemos a ver como todo lo otro. Pero bueno, entonces vamos a empezar ahora sí ya pues como tal como en demostraciones. Hasta ahora no hemos hecho como ninguna demostración. Hemos hablado mucho de demostraciones, pero no hemos mostrado como demostraciones. No quiero como acabar la clase sin al menos haber mostrado una demostración. Entonces, los procedimientos de demostración establecen la conexión lógica entre los fundamentos y las consecuencias, hasta llegar a la tesis o conclusión final. Entonces, básicamente va a haber como dos tipos de demostración: la demostración directa y la demostración indirecta. La demostración directa del teorema nos dice que a partir de unas hipótesis llegamos a la tesis, y uno llega pues como directamente a la tesis, ¿cierto? Empiezo pues como el procedimiento y voy a llegar a la tesis a partir de una serie infinita de inferencias. Uno va a empezar a inferir cosas hasta llegar a la tesis. Entonces, el esquema básicamente es empezar a sacar unas proposiciones. Tenemos, digamos, como unas premisas o básicamente unas hipótesis. Tenemos cada hipótesis, básicamente. Aquí están todas las hipótesis. Y a partir de las hipótesis, entonces yo saco, digamos, una proposición o una afirmación 1 y explico el por qué, ¿cierto?
Luego de ahí concluyo la afirmación 2 y explico el por qué. Y luego concluyo la 3 y explico el por qué, y así sucesivamente hasta llegar a una última afirmación que sería la tesis. Y por lo tanto, eso es como una cadena de flechitas, por así decirlo. Entonces, digamos que si P, entonces T1, si T1, entonces T2, si T2, entonces T3, así sucesivamente. Si Tn-1, entonces T mayúscula. Por lo tanto, si P, entonces T. Estas eran las hipótesis. Y esta es la tesis. Entonces, concluimos lo que queríamos. Si tenemos las hipótesis, concluimos la tesis. Bueno, más que todo, esa es como la idea. En resumen, en una demostración directa, cada paso debe ir acompañado de una explicación que justifique su presencia. Bueno, yo incluso le quitaría esta parte de directa. En una demostración, cada paso debe de estar justificado. Entonces vamos a ver el ejemplo. Bueno, 2 ejemplos. Vamos a ver 2 ejemplos, si alcanzamos a hacer los 2 ejemplos. Yo diría que sí, porque no es que sean muy largos tampoco. Entonces, sea X un número real, tal que 3 es menor que X, demuestre que se cumple esta vuelta. Listo, aquí vamos a aplicar más que todo las leyes de los números reales, ¿cierto? Las que vimos al comienzo, que también habían quedado pues como tarea. Entonces, ¿cuáles serían como las hipótesis? Mi hipótesis, digamos 1, bueno, las demostraciones generalmente siempre las vamos a numerar, como ya pasos. Primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso. Eso va a facilitar mucho. Entonces, digamos, primer paso, X es un número real. Eso es lo que está escrito acá, pues, lo puedo escribir en palabras, pero es más corto así. Esto básicamente es por hipótesis. El segundo paso es que 3 es menor que X. Esto también sería por hipótesis. De hecho, pues, básicamente, solo hay 2 hipótesis, ¿cierto? Solo hay 2 hipótesis. Listo, vamos a empezar a hacer pasos, 3, 4, 5, etcétera, hasta llegar a esto, que es lo que queremos. Muy bien. Entonces, primero, notemos que aparece un 2X. Bueno, entonces aquí les voy a explicar un poquito como la lógica detrás, como algunos tipsitos, como cuál es como la idea. A veces una demostración, pues, si yo le escribo aquí la demostración como es y ya, ustedes dicen, sí, muy bonita la demostración, muy chévere que llega a y es correcta, pero de pronto no entienden como el por qué esos pasos o por qué vamos a hacer lo siguiente, ¿cierto? Vamos a tratar, hay bastante espacio, sí, vamos a tratar de hacer la demostración paso a paso sin saltarnos ningún paso. Muy bien, entonces aparece un 2X. Yo quiero que me aparezca un 2X. Como yo quiero que me aparezca un 2X, ¿qué puedo hacer? Puedo multiplicar ambos lados por 2. Entonces, multiplico ambos lados por 2. Y esto es D2 y pues propiedades de desigualdades, ¿cierto? Propiedad, desigualdad. En este caso sería la propiedad de multiplicación, ¿cierto? Una propiedad de multiplicación.
Como les digo, yo no les voy a, digamos, exigir pues que se sepan el nombre como tal, simplemente por propiedades de desigualdad. Por alguna de esas propiedades, yo sé que puedo multiplicar ambos lados por 2. 2 es igual a 2 por propiedad reflexiva. Podría colocar por aquí. Bueno, esto ya es mucho de qué tanto uno no se quiera saltar como pasos, ¿cierto? Este paso, yo incluso me lo saltaría, pues, pero bueno. En este caso no sobra, pues. ¿Cierto? Entonces, de 2 y de 3a, y por propiedades de la desigualdad, llegamos a esto. Incluso podemos llegar a 3c, que sería 6 menor que 2x. Simplemente pues multipliqué 2 por 3 y 2x. Listo. Entonces, me apareció el 2x. Bien. Yo quiero que me aparezca un x a la 2. Entonces, tenemos 3 menor que x, y yo puedo multiplicar 3 por 3 menor que x por x, también por la propiedad de la multiplicación. Entonces 4, 3 por 3 sería menor que x por x, y esto viene de 2, y lo mismo, propiedad de la desigualdad, en este caso la multiplicativa. Bueno, o sea, 4b, 9 menor que x2. Entonces notemos que ya tengo 2x y ya tengo x2. Listo. El x2 está a la derecha de la igualdad. El 2x estaría a la izquierda. Está a la izquierda. Entonces, 5, digamos que voy a pasar el 2x a restar. Y esto vendría de 3c. Y propiedades de las desigualdades también. Incluso uno podría obviar propiedades de las desigualdades. Podría obviar este pedacito. Simplemente por propiedades o simplemente de 3c llego a esto, lo concluyo. Listo. Muy bien. Ya casi acabamos. Entonces notemos que tenemos esta, las puedo sumar y ya llegamos a la tesis. Y ahí ya acabamos. Entonces, yo puedo sumar esto, ¿cierto? Yo puedo sumar ambas desigualdades. Las puedo sumar. Entonces quedaría 9 más 6 menos 2x menor que x2 más 0. Digamos ahí al paso 6. Esto sería suma, ¿cierto? De 4b y 5. Yo las puedo sumar y llegamos a esto, propiedades de las desigualdades otra vez. Y podemos llegar, no sé, al 6b, que ya simplemente es juntarlo, ¿cierto? 9 más 6 es 15, menos 2x es menor que x2 más 0, pero x2 más 0 es x2. Y aquí llegamos precisamente a la tesis, que es lo que queríamos ver.
Esto es lo que queríamos ver. Esa es la demostración, primera demostración, digamos, del curso. Y listo. Con esto, entonces, finalizamos. Esto les quedaría de tarea para la próxima.